Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este conversatorio en torno a los bienes culturales y su patrimonialización que nos han preparado la doctora Sonia Medrano y la maestra Magdalena Ockhausen como parte de estas actividades del Festival de Salterio e Instrumentos Típicos Eulalio Armas en su cuarta edición. Estamos muy contentos. Esta charla dará continuidad a lo expuesto por las ponencias anteriores, que poco a poco nos van guiando hacia una reflexión que podríamos hacer en torno a la música típica como patrimonio cultural intangible pues, de México, y también como esta relación que tiene con la sociedad y el rumbo que podría esto aterrizarse. Comenzaremos, bueno, le doy la bienvenida a la maestra Sonia Medrano Ruiz. Muchas gracias, Atlas, y felicidades porque, bueno, los conversatorios han sido de primer nivel. La gente que ha participado pues nos ha ciertamente puesto a reflexionar en cuánto nos parecemos las orquestas típicas y cuánto padecemos también de las mismas problemáticas de los presupuestos. Entonces agradezco mucho esta oportunidad en la que pues vamos a también a compartirles lo que sucede con la orquesta en sí en Zacatecas, su historia y bueno, más que nada felicitarte y agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias, maestra. Pues precisamente lo comentábamos en el conversatorio de la semana pasada, que tenemos caminos muy similares y luego ocurre que los caminamos como de forma independiente un poco por falta pues de conocimiento de lo que estamos haciendo desde diferentes puntos pues de nuestro país y resulta que a lo mejor hubiera sido pues un poquito más fácil el andar si hubiéramos tenido ciertas coincidencias o ciertas compartir cosas, ¿no? Entonces, precisamente el festival está orientado a formar comunidad, a estrechar lazos, que nos conozcamos, que compartamos precisamente qué trabajos hemos hecho y en qué forma podemos colaborar incluso juntos o crear proyectos compartidos, no sé. Esta charla, la verdad, a mí me da mucha emoción, mucha felicidad, porque me siento hasta cierto punto, pues parte en una muy pequeña porción, desde luego, por todo el trabajo que ustedes han realizado, pero de esta declaratoria que se dio hace un par de años, bueno, ahí en Zacatecas, y de la que pudimos, bueno, ser parte tanto un poquito musicalmente, pero sobre todo, bueno, del proceso que ustedes vivieron a la organización de esto, sin duda, pues una parte importantísima para la preservación de esta orquesta y de esta música y finalmente de una historia, ¿no? de allá de Zacatecas. Precisamente en torno a este proceso, alguien que sin duda tuvo un papel fundamental en la dirección, en la creación de esto, fue la maestra Magdalena Ockhausen, a quien saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Atlas. Yo también te agradezco mucho la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí porque ciertamente, como lo dices, pues la intención de todos estos ejercicios es formar comunidad y creo que tenemos ya pues un vínculo estrecho nosotros como parte de pues de esa consolidación, de una cercanía, ¿no? Que no nos hubiéramos imaginado siquiera si no hubiéramos estado involucrados juntos en esto, si la participación de ustedes no hubiera reforzado todo el proceso. Entonces, por supuesto, eso genera lazos que son muy valiosos y que pues dan frutos a largo plazo, ¿no? Entonces, pues sí, el agradecimiento por la invitación, pues como dice Sonia, felicitarlos por el esfuerzo. Yo entiendo que en un principio estas convocatorias no estaban contemplando un escenario virtual como el que lograron ustedes llevar y traducir, ¿no? Pues con toda la oferta musical que tiene el festival, que es increíble. A mí me han encantado todo lo que he visto, lo que he escuchado, como dice Sonia, una discusión muy rica, muy, muy amplia, que tiene muchísimo de dónde tejer nuevas reflexiones. Entonces, pues aquí estamos, Atlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magda. Y bueno, pues si están de acuerdo, comencemos directamente a abordar este tema. Me gustaría ver si podríamos hacer un poco de contexto histórico mediante una síntesis que la maestra Sonia, bueno, doctora Sonia, discúlpenme, nos tiene ya preparadas.
Sí, para ello voy a compartir la pantalla. A ver, ustedes me dicen si ya se ve. Como ya le puse compartir, a ver si estamos ya. Ahí está, listo. Ajá. Yo la veo en blanco, no sé por qué. A ver, perfecto. Sí, ahí estamos en la primera lámina. Así es. Bueno, pues más que nada, aquí lo que yo trato de hacer es un seguimiento de la orquesta típica de Zacatecas, la primera orquesta de la que tenemos referencia. Seguramente hubo una de caballeros, porque Genaro Codina nos habla, bueno, nos hablan en las crónicas de que Genaro Codina creó, junto con otros músicos, una orquesta dice, otra del bello sexo. Entonces nos dan a entender de que había una ya de caballeros, que fue el primer antecedente. Entonces, más que nada, esta síntesis es para conectar lo que es nuestra orquesta típica actual con la primera que hubo en estas tierras. Y bueno, pues no podemos hacer a un lado la participación de Carlos Curti. La llegada del ferrocarril a Zacatecas, pues nos trajo un cambio crucial, que fue el itinerario cultural que antes estaba monopolizado por Veracruz. En adelante se transformó y nos llegaba la música de Estados Unidos. Ahora no estoy viendo la segunda lámina, no sé por qué, Atlas, tú le cambié y no la encuentro, no la veo. ¿Ustedes la pueden ver? No. Ah, esta, ajá, perfecto. Entonces, bueno, leemos, con estos cambios del ferrocarril, leemos que Zacatecas se convirtió en un punto nodal en el que las compañías que venían del extranjero antes por el mar, pues ahora ya se les hacía hasta más cómodo, más seguro, podían itinerar primero en Estados Unidos y luego llegaban a Zacatecas, y de aquí iban a la Ciudad de México. Nos llegaba las novedades, las primicias de las óperas, de estas compañías que venían del extranjero, ahora ya por tierra a través del ferrocarril central. Y justamente fue con el ferrocarril central cuando, en la primera gira que hace la orquesta típica de Carlos Curti a Estados Unidos, una de sus paradas obligadas fue Zacatecas. ¿Por qué Zacatecas? Pues porque tenía ya una vocación de ciudad minera, de una ciudad cosmopolita, claro, naturalmente tenía recursos económicos que financiaban. Ya teníamos un teatro desde Calderón, desde 1850 y tantos, que se nos quemó. Ya luego se hizo un mercado, y de manera improvisada se acondicionó un segundo piso del Teatro del Mercado para suplir las funciones del Teatro Calderón quemado. Se puso la primera piedra y se reinaugura aproximadamente en 1886. Entonces, Zacatecas ya era una ciudad, como les comentaba, cosmopolita. Y bueno, pues Carlos Curti llega en junio del 87 junto con el Circo Teatro Orrin, y se queda, aquí como lo leemos, dice, ya es un hecho que Carlos Curti se queda como director de la banda y orquesta municipal. Y yo creo que justamente en ese interés, cuando Carlos Curti tiene este vínculo con Genaro Codina, con los hermanos Calero, que bueno, ellos, hay que decirlo, ya tenían una orquesta típica, bueno, tenían un pequeño conjunto de cuerdas, supongo que con su familia, porque en la orquesta típica de Zacatecas, de señoritas, encontramos a Jovita Calero, que es la arpista, y encontramos a dos de los Calero, Manuel y Primitivo. Entonces, ellos son los que van a ser como los fundadores de esta orquesta, y creo que es justamente en el periodo en el que Carlos Curti coincide con su estancia aquí en Zacatecas. Entonces, por eso el vínculo con Carlos Curti. Carlos Curti, como lo leen en esta lámina, pues está muy breve tiempo en Zacatecas,
y se regresa por precisamente algún desacuerdo, ya que en la sesión de cabildo, como ustedes lo notan aquí, pues había quejas de la música del municipio por el escaso repertorio y porque según ellos no sonaba como debía sonar. Entonces Carlos Curti muy asertivamente, y yo creo que la estancia de Curti sirvió para dos cosas. Bueno, primero para crear una orquesta típica, sembrar la semilla de las típicas en Zacatecas, y por otro lado, dignificar el papel de los músicos, porque aquí vemos, si ustedes quieren que la orquesta suene bien, paguen bien. Porque aquí, según los datos que tenemos, Curti le salía poniendo de su bolsa para tener un repertorio adecuado, hacer los arreglos, y aparte pues estaba cobrando una bicoca que eran 51 pesos mensuales por ser el director, y él dice, un director que se precie de serlo en cualquier lugar cobra mínimo 150 pesos. Entonces, además de abonarle para las partituras de su bolsa, pues todavía le pagaban 51 pesos. Entonces, es natural que Carlos Curti se hubiera ido muy pronto de Zacatecas. Sin embargo, pues queda la orquesta típica, que bueno, aquí tengo una síntesis de las efemérides. Debuta en el 89, luego sigue participando en veladas. Esta lámina donde tenemos la partitura de la marcha Zacatecas, que originalmente era la marcha Arechiga, de Genaro Codina, pues la estrenan justamente la orquesta típica de señoritas. Y también tenemos por ahí el antecedente de que Aurelio Elías, uno de los violinistas más connotados de la época, que había estudiado en Europa, que trabajó también y estudió en el Conservatorio Nacional, pues se regresó a Zacatecas siendo originario de aquí, y funda una orquesta también en el asilo de niños en Guadalupe, Zacatecas. Entonces, junto con la típica de las señoritas, ellos estrenaron en el 92 la marcha Zacatecas, y después pues ya se hizo famosa. Incluso esta edición ya se precia y dice ejecutada con gran éxito por la orquesta típica zacatecana de señoritas. Entonces, asumo que cuando en el 93 se publica esta partitura, pues ya la orquesta tenía un gran renombre, porque desde febrero inició una gira con el Circo Teatro Orrín en 1893, terminando en abril con su función de beneficio. En mayo pues ya la tenemos en la Feria de Chicago. Hay una noticia en un periódico en el que sí nos dicen que se presentó el 8 de mayo en la Feria de Chicago. Sin embargo, pues como no tenían, la idea era permanecer en Chicago todo el tiempo que durara la exposición, y hablamos de que estas exposiciones duraban un año. Entonces las señoritas sí tuvieron una gira tanto en Estados Unidos, pero regresaron a México, y los tenemos otra vez reuniendo fondos para poderse regresar a la exposición de Chicago. Por ejemplo, en junio, julio, tenían gira, hay evidencia de presentaciones en Saltillo y Monterrey, y las vemos otra vez itinerando, como tirando hacia el norte. En agosto, pues conectan algunos conciertos en Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México y otros estados, Arkansas entre ellos, y pues los vemos todavía en el 84, vemos esta orquesta itinerando de aquel lado, y están entre Sonora y entre Arkansas y Nuevo México. Están viajando constantemente a las exposiciones que se dieron en ese tiempo. Y pues ya desafortunadamente esta orquesta encontramos muy poca información de cuál fue su destino final, y consideramos que hacia 1895 es cuando perdemos el rastro, cuando por una parte el registro del censo del 95 nos registra a 18 mujeres en Sonora como filarmónicas, y también con el embargo de sus instrumentos en Hermosillo, Sonora, porque según decían las notas periodísticas, no habían pagado el alquiler en el hotel en el que se alojaban.
Entonces, este es el último dato que tenemos de ellas. Sin embargo, suceden varias cosas importantes. Entre ellas, que las orquestas se institucionalizan. Habíamos escuchado por Itzel Hernández e Isela Peña en los conversatorios anteriores, pues, ¿por qué las orquestas son patrimonio? Bueno, son por el significado que le dan al público, ¿verdad? Entonces, una manera de que se hicieron, fueron significativas, yo considero que son dos vertientes. La primera, pues la elemental, que es la tradición. Esto primero se inventa, que es la orquesta de Curti. ¿Para qué? Pues para llevar algo, un material exótico y una agrupación sobre todo muy original, que vaya a representar la música mexicana en sí. Por eso la imagen. Creo que al principio lo único en el repertorio mexicano era en los aires nacionales que creó Carlos Curti, que fueron muy criticados porque tomó marchas patrióticas como el himno nacional, la marcha de Henry Hertz y alguna otra marcha, la Zaragoza sobre todo, que fue algo de lo que provocó algo de controversia, para que estos aires nacionales se presentaran en un foro tan importante como era Estados Unidos, la exposición de Nueva Orleans. Entonces vemos esa invención de la típica que representa a la música nacional con esta fusión extraña de instrumentos académicos que eran el violín, el arpa de pedales, y cómo el mismo público comienza a, bueno, más que nada los críticos, los periodistas, comienzan a cuestionar, bueno, si las prioridades del Conservatorio Nacional es la música europeizante, las tendencias, las técnicas de aprendizaje de los instrumentos que se están usando en Europa, que son los que ya se perfilaban para conformar una orquesta sinfónica, pues ahora los tenemos combinados con instrumentos vernáculos. Entonces, para ellos era un absurdo. Yo sigo defendiendo la tesis de que la orquesta típica fue una invención para hacer representativa la música y la cultura musical de México en el extranjero. Entonces, lo que sucede tras la desaparición de la orquesta típica de señoritas, pues es que en las instituciones, aquí al menos en el caso de Zacatecas, tenemos muy temprano orquestas típicas, tanto como les había dicho, en el Hospicio de Niños, que esta orquesta debe ser como también del 89, 90, igual que la típica de señoritas, y estas funcionan a manera de escoletas, son institucionales, y la Escuela Normal de Zacatecas también adopta este modelo para el aprendizaje y sobre todo la formación integral de sus alumnos. Tenemos 2 o 3 orquestas en la Escuela Normal, de niñas, otra de jóvenes, porque las escuelas normales pues antes era la de caballeros, la de señoritas, y hubo una anexa a la normal, que era donde los mismos profesores ejercitaban su vocación y también tenían su propia orquesta típica infantil. Entonces, esto se convierte en un semillero de formación, y que creo que es lo que han estado cuestionando muchos nada menos en el conversatorio del sábado, pues que decían, es que las orquestas no están cumpliendo con esa vocación. Cuando yo revisé la propuesta, bueno, la declaratoria del mariachi, me doy cuenta que ellos tienen en sus parámetros de patrimonialización, pues también el ejercicio de la reproducción de la tradición. Y es algo que yo veo que no está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, al menos en la orquesta típica de Zacatecas no. No sé si en la orquesta típica de la Ciudad de México tengan una especie de escoleta, pero creo que la tradición va a permanecer, va a seguir viva mientras los mismos músicos reproduzcan esta tradición y la hereden, la transmitan a las nuevas generaciones. En este caso, en el siglo XIX, las orquestas funcionaron de esa manera. Muchas de ellas, pues, al principio los músicos sí leían nota, pues eran músicos
con una gran formación. A mí me admira mucho, por ejemplo, el caso por ejemplo, de un maestro que se llamó Octaviano Sigala, que pues no nada más era el director de la banda del Estado, él tocaba por lo menos 3 o 4 instrumentos, igual es el caso de Genaro Codina. Entonces, al tener esa versatilidad los músicos en su época, pues también eran capaces de reproducir y de ser pues maestros multidisciplinarios y de producir músicos a una gran escala, ¿no? Y buscar los métodos y los mecanismos de la transmisión, eso también hay que revalorarlo, porque, por ejemplo, la orquesta madre directa de la típica zacatecana actual, pues era la orquesta de Felitos, de don Félix González, que en 1930 fue uno de los herederos de la tradición de don Antonio de la Rosa, que fue el músico que directamente vinculamos a la típica zacatecana de señoritas, porque de la Rosa toma el nombre de esta orquesta ya afamada, aunque nada más le quita el hecho de que eran señoritas, nada más pone orquesta típica zacatecana, y con ella pues van a diferentes espacios de gira, igual que Antonio Martínez, que trabajó con el cinematógrafo de Carlos Mongrand, igual dando con este mismo título de Orquesta Típica Zacatecana, pues se elevaron el nombre de Zacatecas a través de estas giras internacionales y nacionales a lo largo del camino, con el cinematógrafo. Entonces, hay dos maneras de reproducción de la tradición. Una es por medio de las orquestas típicas no institucionales, en la que encontramos la orquesta madre de la orquesta típica zacatecana actual del ayuntamiento, y que es la de Félix González. Él, como era invidente, en esa condición era el líder de la orquesta, pero no podía, obvio, no tenía acceso a partituras, entonces todo lo aprendían de oído, y eso hay que también revalorarlo, porque la música tradicional tiene esa ventaja. Dile a un músico de escuela, a ver, tócame las mañanitas o tócame un son, y pues va a ser imposible, ¿no? Entonces, a mí me asombra mucho, he estado también como ponente en el congreso, en los coloquios del mariachi, y me asombra muchísimo cómo músicos que encuentras en el entorno rural de la zona caliente de Jalisco, rasguean impresionante. Hay también arpistas que, Dios mío, dices, wow, ya quisiera cualquier músico de escuela tener toda esta habilidad auditiva y manual. Y es gente que dice, no, es que este año no fuimos porque andábamos piscando las fresas, las frambuesas, o andábamos trabajando en el campo. O sea, esa es nuestra realidad. Creo que debemos aceptarla y sobre todo revalorar estas maneras de transmisión, que es lo que también explicaban en el conversatorio del día de ayer. Y bueno, vemos de los 30, 40, bueno, aquí vemos esta orquesta que en plena revolución, pues nace una orquesta típica. Aquí en el bar del Chorrito, pues vemos que el señor Luján también ofertaba audiciones los sábados y los domingos, y él poco a poco también va teniendo la fortuna de pues apoyar a los músicos, pero yo creo que se acercaron también a él y le dijeron que pues que los conformara también como una orquesta. Otra de 1911, pues está la Julián Carrillo, de Arturo Figueroa, y al que también encontramos como un personaje, pues todavía estos personajes, hay mucha tela de donde buscar, sobre todo para nuevas líneas de investigación que nos ayuden a entender el proceso de cómo se transmitió la tradición de las orquestas típicas. En el caso de Antonio de la Rosa, pues él sí era músico en 1913, llegan músicos de Sombrerete, Zacatecas, y le piden trabajo a él. Él les dice, pues ahorita con la revolución se suspende todo, no tenemos compañías que quieran arriesgarse en los caminos para venir a darnos funciones, y pues ahora sí dice, Antonio de la Rosa también tuvo que salir del teatro,
y dice, se encarga de toda clase de quehaceres, ahora sí, dentro y fuera de la población. Antes estos músicos que estaban constreñidos en el teatro, que eran músicos de escuela, de partituras, pues tienen que salir a buscar ahora sí que también el pan de cada día y pues se arriesgan a salir a los poblados. Tenemos esta de Jerez, Zacatecas, que es uno de nuestros pueblos mágicos maravillosos, y vemos ahí la dotación sigue siendo bandolones, arpa, es un arpa que es el prototipo, lo que decimos el arpa zacatecana, que es vertical, pero no tiene pedales. Entonces aquí vemos, pues es la misma dotación base de las orquestas de la orquesta de Curti, aunque la de Curti, bueno, pues ya tenía pedales porque era una orquesta, una arpa que traía Juanito Curti de Estados Unidos, ¿verdad? Pero sigue siendo el único instrumento, la flauta, como instrumento extraño a las cuerdas. Y aquí tenemos otra de 1920 de Pánuco, Zacatecas. Entonces, hay una cita, perdón, aquí tenemos la orquesta típica de la escuela normal, todavía en la 1927, cuando se fusionan estas dos escuelas, pues se hace una gran orquesta típica, vemos la misma dotación, el arpa sin pedales, pero sí vertical, vemos violonchelos, bandolones, muchas mandolinas, incluso un piano, una pianista aquí a la izquierda. Y bueno, hay una cita de las que les quería hablar de Eugenio del Hoyo, escribe más o menos en los 50, que Zacatecas estuvo muy como aletargada, aislada, precisamente porque pues en los alrededores no teníamos buenas comunicaciones por medio de carreteras. Entonces Zacatecas permanece aislada y creo que ese aislamiento nos llega a los primeros micrófonos, yo creo que en los 50, 58, por ahí más o menos. Y la música en las iglesias, la música en el entorno, pues hay referencias que nos dicen que era música de cuerdas. Ahorita ustedes que vienen de fuera, pues verán que la música típica o tradicional que se promueve, pues es la del tamborazo, pero eso es muy nuevo. El tamborazo zacatecano, pues sí se dio en algunas, yo tengo la teoría de que fue a raíz de que con la revolución se desbaratan las grandes bandas y pues los músicos tienen que buscar qué comer y pues se agrupan en pequeños modelos de ensambles en los que contiene la tambora, el saxofón, un clarinete y eso ya es un tamborazo. Entonces, ahorita, pues ya la música de cuerdas con la tecnología, pues ya entra el micrófono, entran otros géneros musicales en 1960, sobre todo en esa década, y pues se transforma la música. El único defensor fue Felitos, el que crea su propia orquesta en el 53, y ahí tenemos al maestro Felitos, que es el del violín del lado izquierdo, y pues sigue siendo todavía en el 53 el mismo modelo de música. Estos músicos tocaron para 3 o 4 generaciones, que en el bautizo, en la boda de mi abuelita, y también tocó en el baile de mi tía, y luego en el bautizo bueno, en mi boda, y luego en el de mi hija, en el bautizo, y así nos narran las crónicas. Un vínculo que yo sigo viendo más como orquesta típica es esta estudiantina, que se gestó en 1963, que yo lo digo porque en esta época el Instituto de Ciencias tenía también una estudiantina, pero ellos sí iban vestidos al estilo de los tunos. Y según nos dicen las crónicas de quienes pertenecieron a esta estudiantina, pues una de las señoritas, Julia Salazar, les dice, vayan y busquen ahora sí que debajo del tablado del teatro de la escuela normal, a ver qué encuentran. Y se encuentran con instrumentos viejos ya en pésimas condiciones, pero ahí estaban los instrumentos de la antigua orquesta típica de la escuela normal. Entonces, ellos traen de sus casas sus mandolinas, las claves,
y pues sigue siendo una típica, porque también en este disco que ellos grabaron aparece música instrumental, y es la característica principal de las orquestas típicas, al menos aquí en el caso de Zacatecas, que no se usaban las voces, incluso pues a mí me tocó ir a bailes con mi padrino de bautismo, que era aficionado a la música de Felitos, y nunca cantaban, era música instrumental, incluso las misas que hacía Felitos en la iglesia, pues nada más tocaban, no se cantaba. Entonces, aquí tenemos como reminiscencias de esa tradición de las típicas en la institucionales, en esta estudiantina de la escuela normal. Florentino Raigosa Mesa, fundador de la típica actual de Zacatecas, se incorpora en 1954 con Felitos, y nos contó una historia muy bonita. Pues dice, es que él pertenecía a una orquesta de su papá, que de estas por tradición pues no leían, no tenían tampoco un gran repertorio, ellos tocaban para mineros, para otro tipo de personas, y la de Felitos decía, no, esa era la orquesta de caché, era la orquesta de los ricos, era la orquesta que iba a todos los eventos especiales, incluso eventos de gobierno. Entonces, cuando yo le digo a mi papá que me invitan, dice, si fallas, te quito mi apellido. Entonces, pues fue una muy grande presión. Primero dice que lo regañó y le estuvo regañando como horas, que cómo se atrevía a intentar al menos trabajar para esa orquesta, que porque no tenía la formación. Y bueno, finalmente don Florentino se pone las pilas y dice, pues yo le entro, y no le quitaron su apellido. Entonces, creo que lo hizo muy bien. Él es heredero, ahora directo, creó sus propias formas de transmisión, y es algo que vale mucho la pena resaltar, el hecho de que el presidente municipal en turno, que es el señor que aparece aquí en el centro, el licenciado Díaz Casas, que le dice, oye, ¿por qué no formamos una rondalla con personal del ayuntamiento, así como para que ya terminando sus labores, pues se relajen y todo? Y él tiene la visión, Florentino Raigosa, que es el señor que está aquí, tiene la visión de proponer el rescate de la música de cuerdas, porque ya en esta época ya se estaba perdiendo. Entonces, pues recordemos esta década de los 90 cuando empezamos a cuestionarnos el proceso globalizante que pues está acabando con toda la tradición, que nos está arrastrando hacia pues tendencias mundiales, a todo lo que se prioriza en el cine, que está acaparado, monopolizado pues por compañías norteamericanas. Entonces, pues en esta época justamente es cuando él encuentra el momento oportuno para defender la música de cuerdas, que en el caso de Zacatecas así le llamaban, música de cuerdas, a las orquestas típicas o pequeños ensambles que se derivaban de ellas. Y bueno, tenemos aquí las orquestas bases, que bueno, aparte de la típica zacatecana de señoritas, que no aparece aquí, pues que la tenemos como abajo de toda esta primera línea de la base de la pirámide, pues está la de Antonio Martínez, 1903, la Villalpando de la Escuela Normal, también del 3, la típica orquesta típica Ángela Peralta del 4, que también junto con la anexa a la normal son escuelas institucionales, son orquestas típicas institucionales, al igual que la del 91 de Aurelio Elías. Estas dan pie a orquestas, a su vez, a la formación de orquestas, tanto por la vía libre o la vía no institucional, y la única que vemos que todavía conservaba eso fue la estudiantina en 1963, la estudiantina de la Escuela Normal, y que nos refirió Teresa Román Hernández, que fue creada en 1963, y ella fue también de las personas que nos vinculó con el
director, que ya lamentablemente falleció, el director de esta escuela, de esta estudiantina de la escuela normal. Entonces vemos cómo se conecta la típica de Antonio Martínez con la de La Rosa, de Antonio de la Rosa en 1910, y que es la base en la que trabajó Felitos en el 53, y en donde a su vez en el 53 Florentino Raigosa, el fundador de la típica del Ayuntamiento de Zacatecas, es quien la funda, basado en todo el repertorio que tenía Felitos, y que a su vez Felitos defendía y portaba la tradición de repertorio de Antonio de la Rosa, y conectada con la de Antonio Martínez, y también de la orquesta típica de Zacatecas, de señoritas, la orquesta hija de Carlos Curti. Entonces vemos cómo en Zacatecas en 2018 pues se hace este nombramiento con bombo y platillo. ¿Por qué? Pues porque defiende una tradición, es la conexión a esas orquestas fundadas y creadas por invención de Carlos Curti y de quienes en su momento estaban en el Conservatorio Nacional. Si quieren, las conclusiones las dejamos para el final, y pues continuamos, Atlas, con lo que sigue. Muchísimas gracias, doctora. Pues precisamente yo fui haciendo aquí algunos de los apuntes que desde luego quisiera después poder ahondar. Sin embargo, lo que queda súper claro con esta extraordinaria relatoría muy sintética, pero muy, muy clara, es que precisamente justo este marco teórico es lo que le da el sustento a la declaratoria, o deriva en la declaratoria para la orquesta típica de Zacatecas. Esta declaratoria que desde luego lo que va a buscar, o lo que busca, es pues la preservación, la conservación, la reproducción, es decir, toda una serie de estrategias o trabajos que se tendrían que emprender, a lo mejor se están emprendiendo, eso no lo sé todavía, pero que al menos como en la típica de la Ciudad de México, de eso se trata, de elaborar un plan en donde se garantice este bien histórico, que se siga manteniendo, desarrollando, pues mínimo por otros 100 años o muchos, muchos más, ¿no? Algo que me llama la atención y no lo quiero dejar de mencionar, es que en comparación a la declaratoria de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, esta Orquesta Típica de Zacatecas, la verdad yo lo veo así, ha contado con la gran dicha de tener este sustento, esta investigación por parte de la doctora, de una persona que se dedicó a hacer esta investigación de manera pues, súper fundamentada, y que a su vez aceleró muchos procesos, cosas que en la orquesta típica desde luego no sucedió un tanto así. En la Orquesta Típica de la Ciudad de México decía el maestro Salvador en el conversatorio de la semana pasada, que siempre hay como un espíritu como de lucha en los músicos de orquestas típicas o que se dedican a la música mexicana, y precisamente ese espíritu de lucha fue lo que llevó a ciertos compañeros a emprender este camino, un tanto asesorados con distintas personalidades especialistas en el tema y que brindaron todo su apoyo, pero también ciertamente a lo mejor sin una pues sin una metodología establecida, al menos no de inicio, ¿no? Fue un tanto, pues, por querer sacar adelante un proyecto y hacer visible este bien cultural, ¿no? Que es importante para la sociedad. Y yo, la verdad, creo que lo mencionaba Magdalena hace ratito, que nuestros procesos van muy paralelos, el de la típica de Zacatecas y el de la típica de la Ciudad de México, mucho gracias a esta investigación que aceleró muchísimo el proceso de Zacatecas. Yo pienso que van casi igualito en cuanto a que se echaran a andar las funciones, pero porque aquí en la ciudad tardaron ciertos procesos por distintas causas, ¿no? Pero lo importante era que quería mencionar eso, la importancia de relacionarnos con investigadores, con especialistas en el tema, que nos ayuden a formar estos marcos teóricos, a fundamentar planes de estudio para la reproducción, no solamente de la enseñanza musical, que desde luego es todo un tema esta transmisión vía oral, pero también se pueden hacer
esquemas híbridos, se pueden hacer muchísimas cosas, no solamente de aspectos musicales, sino lo mencionaba el maestro Contreras, incluso de creación de instrumentos, de fabricación de instrumentos, que ya será un tema que a ver si al ratito nos da tiempo. A mí me gustaría mucho abordar el tema de los bandolones. Sé que en Zacatecas es a lo mejor uno de los lugares de donde más información podríamos como obtener de un instrumento que llegó a ser muy, muy popular, muy representativo de nuestro país y que al momento, si bien se están haciendo trabajos y a lo mejor motivando a ciertos jóvenes para que lo agarren, ciertamente ha pasado en el devenir de los años por un momento complicado, ¿no? También me gustaría después también tocar el caso de los salterios, ¿no? Precisamente en la orquesta típica de Zacatecas. A lo mejor porque ahí peco un poco de un interés personal, pero porque yo soy salterista, entonces quisiera como conocer, siendo un instrumento tan representativo de orquestas típicas, al menos aquí en la ciudad, incluso yo diría que llegó a ser como el instrumento, digamos, concertino de algún modo, ¿no? La voz que lideraba un poco la agrupación, ¿no? Y sí he notado en este transcurso, precisamente en diferentes agrupaciones, pero en estas de Zacatecas, que más bien era como de pulso y púa la mayoría de instrumentos, que desde luego es fascinante, pero también en ciertos materiales, incluso el primer iconografía que nos mostró maestra, venía ahí algunos salterios, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para la adaptación de los instrumentos? En fin, creo que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? A ver, de qué manera podríamos abordarlo ahorita en un momento, pero quisiera enlazarme con esta gran exposición, esta gran relatoría. Ya tenemos un marco teórico de cómo se logró o cuál es el sustento de la declaratoria de la Orquesta Típica de Zacatecas, todo el legado cultural que trae atrás inmenso, ¿no? Ahora, eso cómo se refleja, cómo se relaciona con la sociedad actual e inevitablemente con las instituciones. Siempre hay yo estoy totalmente de acuerdo que el bien patrimonial únicamente tiene sentido, o sea, no veo por qué habría que discutir mucho en ese tema, pero únicamente tiene sentido si es algo representativo para la sociedad, para las comunidades, ¿no? Entonces, pero eso cómo nosotros lo hacemos visible para la sociedad entera y qué papel tienen ciertas instituciones en apoyar eso. Hay asociaciones civiles de carácter privado. ¿Cuáles son los mecanismos que apoyan los bienes patrimoniales, específicamente aterrizados en música, que es a lo mejor diferente a otro tipo de bienes? Magda, no sé si me expliqué, y si podemos como hacer una reflexión al respecto. Sí, Atlas. Bueno, yo creo que es pues un punto de partida muy claro, primero tener la referencia puntual de que la orquesta típica, como dijo Sonia, tanto la de Zacatecas como la de la Ciudad de México, son orquestas institucionales, es decir, que están adscritas a una dependencia de gobierno, y eso las inserta en un marco de análisis muy particular, porque se platicaba en la charla que sostuvieron Itzel con Isela y Carla, pues o sea, los ámbitos que contemplan los bienes patrimoniales son muy amplios, ¿no? O sea, bueno, si nos ponemos a analizarlos o a analizar la definición de patrimonio cultural inmaterial en esos 5 ámbitos que incluyen las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos relacionados con la naturaleza, las técnicas artesanales tradicionales. O sea, si nosotros queremos entender cómo ubicarnos respecto de el patrimonio cultural inmaterial amplio, pues nos vamos a perder en todo lo que es de distinto a analizar un uso ritual, por ejemplo, o una tradición o expresión oral, sobre todo relacionada con el idioma como su vehículo de transmisión. Si nos enfocamos específicamente en las artes del espectáculo y entendemos que las orquestas típicas forman parte
estas que tenemos declaradas patrimonio forman parte de una institución, pues estamos en un punto de partida muy distinto, ¿no? Porque pues ahí hay que analizar las condiciones de esa agrupación, condiciones muy concretas, ¿no? Vamos a tratar como de explicarnos un poquito así, desglosando el asunto, ¿no? Respecto a todo esto que expuso Sonia en la cuestión histórica, yo me voy mucho a lo que condensaba el maestro, el doctor Camacho, en una acotación muy precisa de lo que es la música, más una actividad que desarrollamos más que en una cuestión de tiempo libre o de una cuestión de esparcimiento simple. En realidad la música, dice él, es una acción cultural, es un proceso intersubjetivo que construye comunidades, y eso es lo que fue muy valioso de poder contar con toda esta investigación que, como bien dices, estaba avanzada sin que nadie más que Sonia lo supiera en realidad, ¿no? O sea, yo cuando entré a la administración no conocía a Sonia, y fue justo este proceso el que nos llevó a encontrarnos, ¿no? Y el que llevó a entender el valor de esta documentación histórica, que no es algo que aporte nada más por la cuestión erudita de tener toda esta información reunida en un material que incluso formaba en ese momento parte de una investigación doctoral en curso, ¿no? O sea, aquí lo interesante es que si nosotros entendemos todo esto que nos cuenta Sonia de cómo la música realmente estaba vinculada a este proceso de interpretación del mundo y de su realidad enmarcada por o sea, te da una dimensión sonora real imaginarte a estas orquestas moviéndose y atravesando como que pues, barreras del tiempo en unas Zacatecas que se estuvo esforzando constantemente por mantenerlas vivas. Y ese esfuerzo, por supuesto, dependía de los músicos y las agrupaciones que se formaban para ello. ¿Por qué? Porque había una sociedad que demandaba esa música también, ¿no? Entonces, la explicación de esto, o más bien, poder hacer una inmersión en esta lógica que está contenida como en lo que se llama investigación histórica y que es mucho más allá de eso, o sea, nos da como una relación de por qué muchas de las situaciones que siguen vigentes tuvieron sentido en alguna ocasión, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que Genaro Codina haya compuesto la Marcha Arechiga pensando en una dotación musical como la orquesta típica, ¿no? Y además, bueno, esta curiosa excepción, ¿no? De ser una orquesta típica de señoritas. Excepción lo consideramos ahorita, ¿no? Porque pues es un caso especial. Aquí también hay que considerar que este proceso que nos platica Sonia y lo que yo te estoy platicando es un relato a posteriori, ¿no? Hubo que ir construyendo todo el camino de conformar con toda esta información una síntesis lo suficientemente compacta, pero además incluyente de todo lo relevante, para que primero se analizara internamente, ¿no? Es decir, entre los integrantes de la misma orquesta, el personal involucrado en la administración de arte y cultura, después la comisión edilicia del municipio, y esto, por supuesto, revistiendo también una serie de protocolos institucionales que permitían que después llegara al Congreso del Estado, ¿no? Que fue quien evaluó el expediente en la Comisión de Cultura, a su vez, pero ya a nivel, digamos, estatal. Entonces aquí lo interesante de todo esto, llega esta propuesta de la declaratoria de la orquesta típica al Congreso, aproximadamente en noviembre, diciembre de 2017. Y pasa mucho tiempo, incluso tenemos este encuentro que se da entre los integrantes de los ensambles de Salterando, que visita Zacatecas, para hacer un encuentro de justamente explorar esta mezcla de sonoridades, ¿no? O de timbres de los instrumentos, cómo podría sonar la orquesta típica de Zacatecas si se agregara una sección de salterios, por ejemplo, o si se agregara una sección de bandolones. Entonces, el tiempo fue, digamos, avanzando, y conforme esta situación iba también requiriendo resolverse administrativamente, se hace una
pues un sondeo de cómo va avanzando el proceso en el Congreso, y nos encontramos con que ellos estaban dudosos de hacer válida la declaratoria para la orquesta porque consideraban que era una orquesta muy joven. Justamente en ese día, que estamos hablando del 2 de mayo, creo, una cuestión así, se celebraba en la plazuela Miguel Auza, que es una de las imágenes que tiene Sonia en la presentación que nos compartió hace un momento. Ese era el aniversario 27 de la orquesta, y entonces el Congreso decía, bueno, es que es una orquesta muy joven, o sea, ¿por qué va a ser patrimonio, no? Y justamente toda esta información que había nutrido ese expediente, y sobre todo mostrado la continuidad que había entre las primeras orquestas que funda Genaro Codina y que después van llevando pues todo este fermento, digamos, ¿no? de tradición musical hasta la orquesta del maestro Felitos y después del maestro Florentino Raigosa, y cómo él extiende ese repertorio y toda esa forma de transmisión a los músicos con los que va integrando la orquesta. Eso es finalmente lo que le permite al Congreso, digamos, ensanchar esta visión respecto del bien patrimonial que se estaba proponiendo. Y obviamente pues fue una situación en la que además también, como digamos argumentación, participó la doctora Sonia Medrano, ¿no? Porque aquí hay como también un proceso muy interesante en el que tú comentabas hace un momento, que se vinculan, para Zacatecas siempre fue un referente la típica de la Ciudad de México. Ustedes nos habían acercado como una serie de estrategias que habían ido implementando, sobre todo esta de la conformación de esta Comisión de Patrimonio. ¿Por qué? Porque también se ha insistido mucho en esa parte. Es muy importante vincular a la sociedad en estos procesos. Y bueno, finalmente quienes más representan esta cercanía y sobre todo esta alianza de la sociedad con los músicos de la orquesta, pues eran personas que también se dedicaban a la música y a la difusión y a la concientización de lo que significaba una orquesta como esta. Entonces la doctora Sonia aceptó formar parte de un consejo ciudadano al que se sumaron también el maestro Luis Félix, la maestra Verónica Dávila y el maestro Adolfo Benítez. Y ellos fueron siempre acompañantes y aliados del proceso. Entonces, cuando el Congreso presenta esta disyuntiva, pues es que la orquesta es muy joven, pues Sonia dice, bueno, es joven desde un punto de vista, pero tiene una relación muy estrecha con la tradición originaria de las típicas, no solo en Zacatecas, sino en todo el país, ¿no? Porque además está esta vinculación también con todo lo que se dio de intercambio con la presencia de Carlos Curti en Zacatecas y toda esta dinámica musical, ¿no? O sea, esta acción cultural, ¿no? Haciendo eco del doctor Camacho, ¿no? Entonces, digamos, en la parte del proceso de declaratoria, yo creo que es muy, muy importante contemplar este punto de partida. Otro punto que comentabas, Atlas, y que a mí se me hace muy, muy interesante, es el tema de los instrumentos, que siempre es un tema complejo en orquestas, pues en cualquier orquesta, pero en la orquesta típica, pues es particularmente valioso. ¿Por qué? Porque ahí se fusionan varios elementos, ¿no? De los ámbitos patrimoniales que se contemplan en el documento de la Convención de 2003 de la UNESCO, está el de las técnicas tradicionales o de las técnicas y conocimientos artesanales tradicionales. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene también como un lugar muy especial esto que comentabas de una escuela de laudería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí incluso tienes este cruce de ámbitos patrimoniales, ¿no? Inmateriales, pero además lo que se materializa de ese bien patrimonial en un instrumento musical, por ejemplo, ¿no? Era lo que también mostraba de valioso el maestro Víctor Heredia en cuanto a todo lo que tiene que ver
con la Orquesta Típica de la Ciudad de México como parte de un acervo documental, ¿no? Que también es otro carácter patrimonial, ¿no? O sea, finalmente, si queremos analizar los bienes patrimoniales como algo aislado, es muy difícil, o sea, se comentaba también en la exposición con la maestra Ishel o con Isela, ¿no? Hay que contemplar toda esta multidimensionalidad que los conforma. ¿Por qué? Porque forman finalmente un tejido social muy complejo, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí vamos como en una línea en la que podamos decir, bueno, aún con esto, pues no analizamos la parte de problemática que implica que una orquesta típica sea parte de una estructura institucional, ¿no? Que yo creo que eso es lo que después genera muchas otras situaciones también complejas. ¿Por qué? Porque pues las administraciones son muy efímeras y quienes se quedan en la orquesta tienen que ir atravesando las diferentes situaciones adversas que presenta un cambio de administración, ¿no? Entonces, ahí vamos al punto que también comenta sobre las asociaciones civiles o sobre esta manera de involucrar a la participación de la sociedad, ¿no? En estos procesos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que fue muy valiosa en el proceso en Zacatecas fue verificar que además de toda esta relación histórica realmente había un valor vigente en toda esta dimensión sonora de la que hemos estado hablando, ¿no? La orquesta típica se presentaba, digo, ahora en tiempos de pandemia pues todo esto está suspendido, pero se presentaba en el Mercado González Ortega todos los domingos. Y ahí había muchas personas que formaban siempre parte del público, ¿no? Conforme se empezó a hacer también esta otra parte que comentaban valiosísima de, primero pues la difusión, ¿no? Pero además hacer partícipe a ese público que estaba tan atento a los conciertos de la orquesta de lo que significaba estar en un proceso de declaratoria patrimonial. Eso fue algo muy valioso porque ese mismo público fue el que empezó a compartir los esfuerzos de la difusión del proceso. Entonces, eso se ilustra como de una manera muy interesante o muy clara en términos cuantitativos, porque en el mercado había muy poquitas sillas para el público, ¿no? Era un espacio que se había ido quedando un poquito desatendido, ¿no? Y fue una de las primeras áreas de oportunidad que vimos en el proceso de la declaratoria. O sea, siempre estaba el paso de la gente que salía a pasear los domingos al centro y que pasaban por el mercado. El mercado es un espacio muy bonito, lo comentaba Sonia en su exposición hace un momento. Es un edificio que está frente al Teatro Calderón, o sea, estamos hablando del primer cuadro de la ciudad, y en el que en la planta alta, por ejemplo, se había puesto como provisional un espacio para fungir como instalaciones del teatro que se había quemado y que estaba en remodelación, etc. Este mercado tiene todo ese referente histórico también para el público, ¿no? Y es parte, pues, de los paseos de los domingos. El concierto era a la 1, y justo como en ese paso antes de irte a comer o lo que sea, está el concierto de la típica, y fue como una parte muy clave, porque empezamos los conciertos con 20 sillas, y de repente era muy claro que la gente llegaba, atendía un rato el concierto, tal vez se cansaba, y si hubiera tenido una silla para quedarse cómodamente sentado, pues se hubiera quedado a escuchar todo el concierto. Entonces fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Llevar pues sillas para que la gente estuviera cómoda también, ¿no? Empezamos con 30 sillas y después fueron necesarias, después a la siguiente semana, 50 sillas, y después ya teníamos 100 sillas ahí fijas en un inmueble que también administra el municipio en una de las bibliotecas que está abajo del mercado. Entonces era pues atender prácticamente la necesidad de tener las suficientes sillas para que conforme fuera llegando la gente encontrara cómo quedarse a escuchar toda la orquesta. Pues al final eran conciertos que atendían unas 100, 120 personas, pero además este público
y lo decía también Ishel en su relatoría, en su análisis, eso es algo muy valioso y ciertamente se ve ahí, ¿no? En un bien intangible o inmaterial, la reciprocidad que hay en este intercambio de orquesta público conforma un binomio muy, muy valioso, ¿no? Y que es algo que le da un carácter único a cada agrupación, porque pues es la relación o la presentación en cada concierto lo que va desarrollando esa relación, ¿no? El público de la orquesta tuvo una participación decisiva, se puede decir. Realmente pues ellos estaban muy apropiados de la orquesta como un bien que reconocían como propio, porque además hacían alusión a todo esto que comenta Sonia. O sea, esta orquesta es la que fundó el maestro Florentino Raigosa. Él tocaba en la orquesta de Felitos, y la orquesta de Felitos con el maestro Florentino tocó en el bautizo de mi nieta o etcétera, ¿no? O sea, te empezaban a hacer pues la serie de relaciones ya concretas de su historia familiar, personal, de su historia de comunidad precisamente, ¿no? Y esta parte, pues es, más allá de apropiarse de esa, o de reconocerse partícipes de esa comunidad para la que ese bien es un patrimonio, lo que hizo el público también fue apropiarse del proceso de declaratoria. Era muy importante, lo entendía así, pues explicar qué estaba pasando con la orquesta, con la orquesta municipal, con la orquesta del municipio. ¿En qué proceso estaba? ¿Qué significaba haber emprendido ese proceso? Entonces, la participación aquí es importante porque pues ese público empezó a ver que se estaban dando condiciones más adecuadas para que atendieran los conciertos, empezaron a invitar a sus familiares, o de repente, te comentaba, yo me encontraba con las mismas personas casi cada domingo. Entonces, al final del concierto nos esperaban a los músicos y nos presentaban a sus familiares que habían venido de visita de tal otro estado y querían que conocieran la orquesta porque además estaban en proceso de declaratoria. Es decir, esta relación de saberse también, sentirse parte de algo que los identificaba y que además los unía alrededor de un proceso con un valor para ellos súper significativo, ¿no? O sea, esa es la parte en la que también es bien interesante ver cómo pues emprender un proceso así no es valioso solamente para el promotor, en este caso el funcionario, la funcionaria que está atendiendo el asunto, sino esta parte que también se menciona mucho en los conversatorios, que haya un eco de esto en esa comunidad a la que va dirigido el esfuerzo, ¿no? Y este esfuerzo tiene que ver mucho con todo esto que comentabas también, las condiciones, la relación que existe entre la institución musical y la institución de gobierno, la institución municipal en este caso, o el gobierno de la Ciudad de México en el caso de la típica de ustedes. El punto es que hay una serie de recomendaciones muy importantes y ese es un aspecto que a mí me llama mucho la atención de cómo se fueron conformando los considerandos y los artículos que forman parte del documento de la Convención de 2003. Es una historia que más o menos, digamos, para aterrizar en ese documento internacional, porque también decía Ishel, y es muy cierto, la categoría de patrimonio inmaterial existe como elemento de análisis en un montón de análisis antropológicos de la cultura, ¿no? Pero aterriza como una definición para que un instrumento internacional ponga en práctica una serie de procedimientos o de protocolos, ¿no? Asociados a una solicitud de reconocimiento de un bien patrimonial, en términos de salvaguardia, ¿no? Como se decía también por ahí, ¿no? Y aquí sí es importante ver que, en efecto, pues un bien patrimonial, y lo sugiere muy bien Carla en el conversatorio del 31 de octubre, ella dice, bueno, pues es que un bien patrimonial tiene un montón de ingredientes que le dan vitalidad y vigencia. Entonces,
pues esta mano interventora, así como para salvaguardarlo, pues en muchos casos no es necesaria, ¿no? Y yo coincido plenamente con eso, porque ciertamente un bien patrimonial es per se un bien patrimonial, tiene activas un montón de valores y su función de actuar culturalmente en este tejido simbólico de significaciones sociales y de relaciones que son tan estrechas y tan intersubjetivas como se dice, que es difícil desglosarlas. O sea, los bienes patrimoniales que así funcionan y así están activos no van a tener necesidad de una intervención de salvaguardia. Su mismo impulso, su misma vigencia, su misma vitalidad es per se ya un vehículo para que sigan tejiendo esa significación constantemente, ¿no? Y renovándola y reactualizándola. En el caso de las orquestas típicas, como tienen este otro carácter de ser un bien institucional o ser un activo de una institución de gobierno, pues entonces sí hay que atenderlas desde esta otra lógica, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué elementos de la conformación de este documento internacional de la Convención de 2003 son valiosos para considerar? Aquí es una parte bien interesante porque hay un estudio del maestro Guillermo Bonfil en el que se redacta, se redacta en términos de instrucciones para entrar al laberinto de la construcción de significados del patrimonio cultural. Y es que sí es un poco un laberinto, ¿no? Esta construcción, porque finalmente es decir, vamos a llegar a una definición que sea aplicable para cualquier bien patrimonial, ¿no? O sea, tenemos que crear de alguna manera un manual de procedimientos, ¿no? Como dice Shell, es imposible decir, estas son las 5, las 10, el decálogo, para declarar patrimonial un bien inmaterial. Es imposible, cada caso requiere un estudio, un diagnóstico particular, pero sí es interesante ver un poquito de la historia de cómo evoluciona el concepto, porque se fueron agregando, en 1972 se hace la lista mundial del patrimonio material, ¿no? Y entonces empiezan una serie de discusiones de por qué solamente se considera lo material en esa lista, si lo inmaterial o lo intangible abona tanto a la patrimonialización de un bien material. Incluso lo decía Isela en su intervención, en su plática, es muy significativa la parte inmaterial de este tejido, tanto que si esa parte se pierde, el bien material puede dejar de tener sentido, ¿no? Sentido patrimonial para esa comunidad. Tan es así que hay monumentos que pues, se derrumban, ¿no? Se eliminan de la memoria colectiva porque para la comunidad dejan de ser significativos en términos de todos los lazos inmateriales que están significándolo, ¿no? Entonces, esta primera crítica a esa lista del patrimonio material empieza a generar un montón de ejercicios o de reuniones, ¿no? Para ir agregando significados y sobre todo depurando el significado final para lo que finalmente se consigna en la Convención de 2003. O sea, hay una parte muy importante en la que en 1997 se empiezan a integrar a esta lista el programa de proclamación de obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ya se empieza como a resarcir esa falta. Y luego empiezan a generarse también otras reuniones. Hay una muy importante que es la Reunión Internacional de Expertos, y ahí, tanto la de expertos como la de expertos en terminología, es que se recoge este término de portadores de cultura. Y ahí se enfatiza mucho que los miembros de las comunidades practicantes, esto es en 2002, los miembros de las comunidades practicantes son quienes deben decidir sobre las prácticas culturales a ser salvaguardadas, así como las formas en que éstas deben ser protegidas.
Y también se expresa ahí la inquietud de que personas externas se puedan apropiar de recursos culturales, y surge la preocupación también sobre quién es autoridad para proclamar un bien como cultural, ¿no? Como patrimonio inmaterial. Entonces, aquí yo creo que es muy importante entender que si una institución aborda un proyecto de declaratoria patrimonial de uno de sus bienes o de sus activos, como es el caso de las orquestas típicas, pues tiene que estar también en acuerdo con lo que la UNESCO define como recomendación indispensable, ¿no? Y es lo que de alguna forma está pendiente en estas dos declaratorias, ¿no? O sea, las orquestas tienen que tener una herramienta de autorregulación que no tienen. Es decir, un reglamento interno que defina cómo se van a tomar las decisiones, cómo es que realmente cada integrante de la orquesta puede tener una participación, puede tener voz, puede tener voto, es decir, democratizar la orquesta para que sea un organismo que no dependa, para seguir funcionando de acuerdo a un programa que ese mismo organismo establece, que no dependa de un cambio administrativo. Es decir, ¿cómo puedo yo decir, equilibremos las tomas de decisiones en la orquesta, ¿no? Hay un ejemplo que también es como modelado mucho respecto de la orquesta típica de la Ciudad de México, y que se trabajó acá en un reglamento interno que no alcanzó a integrarse, ¿no? al programa o al reglamento orgánico municipal, pero es muy valioso en este sentido entender, hay una dirección artística de la orquesta que tiene que ser pues equilibrada para que la toma de decisiones incluya la voluntad de todos los portadores de cultura, ¿cierto? Y ahí también es interesante ver que portadores de cultura en una agrupación como estas, pues no se remite exclusivamente a los músicos. Hemos visto que el público forma una parte muy importante de esa transmisión cultural o de esa dinámica cultural, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer como un equilibrio realmente, pues hay que proponer desde el punto de vista administrativo una herramienta flexible, ¿no? La orquesta típica de Zacatecas, del ayuntamiento, para no meternos en complicaciones con la ley orgánica que pueda regir el gobierno de la Ciudad de México, pero en Zacatecas, ese reglamento orgánico marca 3 o 4 funciones muy básicas de la orquesta típica. Una es cumplir con sus horarios de ensayos, cumplir con sus presentaciones y seguir las instrucciones del director de arte y cultura. Es decir, hay una línea muy vertical de cómo se van a estructurar los programas de trabajo de la orquesta. Ahí definitivamente la orquesta no tiene una capacidad de decisión de cómo organizar o cómo, desde una lógica muy propia de los integrantes de la orquesta como portadores de ese bien o responsables de esa transmisión, pues ellos tienen muy poco margen, de hecho no tienen margen de decisión. O sea, puede haber una interacción ahí que puede caer en territorio más o menos fértil, dependiendo de un montón de circunstancias y de factores pues muy circunstanciales y subjetivos, ¿no? Pero si en una agrupación se forma y se desprende digamos, por supuesto la orquesta tiene que depender de algún organismo de la institución, y puede ser, por supuesto, la Dirección de Arte y Cultura. Pero el director artístico tiene que ser el portavoz de una serie de decisiones que se toman al interior de la orquesta. Y eso puede estar también representado, por ejemplo, como se ve que se modela con ustedes, una comisión artística. En la orquesta, que hay 3 secciones, pues esa comisión se contemplaba conformada por un jefe de cada sección. Y después puede estar este otro acompañamiento de un consejo ciudadano, que en el caso de la típica de la Ciudad de México, pues es la Comisión de Patrimonio, ¿no? Pero, es decir, están como representadas estas partes, y por supuesto eso implica un compromiso muy importante. Por ejemplo, si una persona acepta formar parte de un consejo ciudadano o de una comisión de patrimonio, pues está también funcionando como vínculo con la comunidad o la parte de la sociedad
que quiere formar parte de esa orquesta porque se reconoce vinculado a ella, ¿no? Entonces, implica una dinámica, una serie de intercambios. Sonia, en algún momento de su investigación respecto de la orquesta, y eso me lo comentaba el maestro Naranjo cuando analizábamos la propuesta de trabajo de la orquesta muy al principio de la administración, en una fase de diagnóstico, digamos, él proponía en su plan de trabajo que se declarara la orquesta típica como patrimonio inmaterial. Y proponía estrategias, pues una línea así, prácticamente presentar la propuesta al Congreso. Cuando realmente se dio la necesidad de avanzar en el proceso de declaratoria de la típica, pues obviamente platiqué con el maestro Naranjo para ver pues más detalladamente tanto la propuesta como la estrategia, porque pues había que entregarle un proyecto muy puntual y definido a la comisión edilicia para que eso tuviera curso, ¿no? Y fuera recibida como con visto bueno, y ese además fuera un impulso para realmente presentarla al Congreso, ¿no? Entonces, cuando hablé con el maestro Naranjo, él me dijo, pues, mira maestra, la maestra Sonia Medrano, que está en la Escuela de Música, está haciendo una investigación doctoral sobre las orquestas típicas y ella estuvo haciendo muchas encuestas con el público después de los conciertos, tanto de la orquesta típica como de la Banda Sinfónica del Estado. Entonces ella es la que ha ido conformando esta idea de que la orquesta típica es patrimonio inmaterial. Y justamente pues ella está ahorita en su investigación doctoral, entonces estaría bien que platicaras con ella, ¿no? Y fue así que nos conocimos, Sonia y yo, y digamos que fue así que se empató esta alianza, que realmente fue pues una alianza entre una persona representante de esa comunidad que consideraba valioso ese bien, con alguien que pues yo llegué a la administración y la verdad es que no sabía nada de la orquesta típica más que existía, ¿no? Entonces fue esta otra cuestión que se comenta, ¿no? Que es tan importante. ¿Cómo consideras o cómo reconoces el valor patrimonial de un bien? Conociéndolo. Y yo fue realmente lo que le agradezco mucho a Sonia, ¿no? Habernos enseñado, porque además fue tanto a mí, porque directamente pues tenía que hacer como que todo el proceso administrativo, pero a los demás integrantes del consejo, a los demás integrantes que se sumaron al Consejo Ciudadano, incluso también a los integrantes de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, fue acercarles toda esta información para hacernos entender qué significa que la orquesta todavía esté no solo dispuesta, deseosa de seguir transmitiendo este repertorio, estos conocimientos, esta relación con sus instrumentos. Eso es lo que yo creo que vale mucho la pena considerar entonces desde el punto de vista de la institución municipal. Las instituciones municipales o las instituciones del gobierno se ven como una parte un poco macabra en estos temas, ¿no? Como que el Estado estuviera imponiendo muchas cosas. Y en realidad no es propiamente el Estado como una voluntad de poder autócrata sobre una serie de aspectos que maneja a su antojo o a su conveniencia. En realidad, en muchos casos, los funcionarios públicos no son plenamente conscientes de todo lo que significa cada aspecto que están administrando. Y también es muy importante involucrarse en eso para que la administración sea pues lo más eficiente que se pueda. Entonces, aquí yo creo que si una institución como el municipio de Zacatecas decide abordar un proceso así y se tomó la decisión desde la presidencia municipal, hubo un respaldo pleno, ¿no?, de la presidenta municipal entonces, como sigue habiendo un respaldo del presidente municipal actual. Acaba la orquesta de grabar un disco. Entonces, aquí lo que hay que ver es esta otra parte de voluntad política para decir, ok, démosle a esta orquesta un instrumento jurídico que le permita democráticamente, como portadores de cultura, tomar las decisiones que deban y decidan tomar para enriquecer y sobre todo hacer prosperar su patrimonio, ¿no? Hacerlo llegar y realmente, como decías hace un momento, ¿no?, que la orquesta dure otros 100 años o más, ¿no? O sea, hay que construir, hay que crear el instrumento jurídico, administrativo, para que eso sea posible, ¿no?
Muchísimas gracias, Magda. Es desde luego muy enriquecedor toda esta perspectiva y desde luego nos hace reflexionar en torno a la importancia, desde luego, del diagnóstico, que si bien tenemos más o menos, a lo mejor como por intuición marcado por dónde es el camino, no hay como tener claras incluso las estructuras y estrategias como abordar, ¿no? A mí me queda clarísimo, igual un poco por intuición, como les decía, que este diagnóstico casi siempre aterriza como a la poca información que se posee en diferentes ámbitos de esta propuesta musical, ¿no? Es decir, las orquestas típicas en la actualidad, digamos, pasaron por un proceso, un desarrollo, en donde su difusión en algún momento a lo mejor se vio acotada a ciertos públicos, a ciertos sectores, ¿no? De tal forma que nuestras autoridades luego en diferentes momentos, no es específicamente de una, y al ser tan efímeras, como bien lo decías, procesos de 3, 4 años, incluso de menos, ¿no? Porque dentro de la misma administración luego hay cambios en ese mismo proceso, ¿no? Y hay una labor de convencimiento de los músicos, del directores, todo esto, del valor cultural que tiene pues esta propuesta o este bien, ¿no? Termina siendo pues un trabajo que se hace casi permanentemente debido a ese desconocimiento o a esa poca información que se tiene de manera global en los administradores de cultura, ¿no? Lo que se llama la curva de aprendizaje, ¿no? Exacto. Y ese problemática, yo también creo que no es únicamente limitante de la administración cultural. Es decir, yo encuentro ese problema de visibilización o de valorización de esta propuesta musical en varios sectores, incluso de músicos propios, ¿no? Es decir, de nuestras autoridades educativas en diferentes ámbitos, desde la academia, vaya, ¿qué se está haciendo para fomentar, visibilizar, desarrollar, promover este bien musical, ¿no? Siento que también no únicamente le quiero responsabilizar a la administración, ¿no? También hay una cosa desde la academia, desde nosotros como músicos, y yo me iría un poquito más allá, aunque a lo mejor no es tan agradable mi comentario, pero me iría, nosotros como músicos internos de la misma orquesta o de las mismas orquestas, qué tan grande es nuestro compromiso como para construir juntos una imagen o un concepto de orquesta típica, como yo siento que sí lo tenían muy, muy claro hace 100 años, lo que decía la doctora Sonia, esta orquesta o ese esquema de orquesta se creó para promocionar la cultura musical mexicana en el extranjero, ¿no? A grandes rasgos, no quisiera fallar en alguna concepto, pero tenían claro que ellos y con todo el espíritu mexicano y contentos van y representan a México por todos lados, o iban, y eso lo hacían en giras y era un poco su andar, ¿no? Itinerante, andar de aquí para allá, ¿no? Yo siento que en este desarrollo estamos en un momento en donde hace falta este desconocimiento de la misma historia, del mismo legado al que pertenecemos como músicos, integrantes o no de las orquestas típicas, a veces es desconocido para nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay una labor fuerte en este diagnóstico que hacer en diferentes ámbitos. Desde luego, lo que comentan es muy, muy, muy cierto. O sea, cada orquesta, cada caso, cada bien patrimonial es un caso en específico que hay que ver con sus detalles, con su diagnóstico propio, y a partir de ahí crear estrategias particulares, ¿no? Sin embargo, hay puntos de coincidencia en donde nos vemos pues reflejados en ciertos procesos y que desde luego nos ayudan en este camino a andar, ¿no? Yo quisiera, no sé, lanzar una última pregunta, un tanto como para vislumbrar, pues qué alternativas podríamos tener precisamente para conformar estas estructuras que nos permitan darle
pues, desarrollo, supervivencia a estos bienes culturales desde distintos ámbitos, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuáles son exactamente las alternativas en los ámbitos que a ustedes se les ahorita vengan a la mente? Desde luego, hay muchísimos, ¿no? Desde la investigación, desde la educación, desde la infraestructura incluso, ¿no? Desde la administración, hay muchas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de las que un bien patrimonial como o sea, musical, de estas orquestas típicas, puede encontrar, digamos, a corto, mediano, largo plazo para consolidar este proyecto patrimonial, ¿no? Y que se siga relacionando con la sociedad, que se siga formando, vinculando, ¿no? a esta comunidad, a esta sociedad, pues con tradiciones, con un legado histórico, pues del que a lo mejor de un tanto inconsciente, como decía el doctor Camacho, pues traemos impregnados, ¿no? Traemos como tatuados en la piel y nos identificamos precisamente, en eso radica este valor, ¿no? Entonces, hay muchas cosas desde la UNESCO. Afortunadamente hay muchas iniciativas que apoyan precisamente con presupuesto incluso este tipo de iniciativas culturales, ¿no? Que el presupuesto en sí es todo un rollo, ¿no? Lo decía al inicio de la charla la doctora, lo que decía Carlos Curti, ¿no? Quieren una orquesta buena, pues páguenles bien, ¿no? Y, es como gracioso, bueno, no gracioso, es paradójico, que ciento y tantos años, 130 años y 120 años después, en una cosa como de voluntad, en una cosa como de conocimiento, desde luego, muchos multifactorial, pero se puede reducir como algo similar, ¿no? Es decir, ¿cuánto tú te estás esforzando para dar estos recursos, más bien para sacar este proyecto adelante, pues mediante recursos, ¿no? Entonces, ya no me quiero extender de más. Quisiera aterrizar un poco a modo de comentario y conclusiones. ¿Qué alternativas podríamos tener, o estos bienes culturales, hacia la consolidación de un plan, de una estructura que permita su salvaguarda? No sé, maestra Sonia. Sí, bueno, mira, pues tocas puntos cruciales que yo creo que en primer lugar deberíamos empezar por nosotros mismos como músicos, como portadores de una tradición. Si no tenemos claro que nosotros estamos defendiendo una tradición, que somos parte de, que nos ha costado, que hemos heredado, si no la revaloramos nosotros, creo que va a ser muy difícil concientizar a los funcionarios de cultura. Creo que yo partiría de ahí, de nuestro autoconocimiento, porque, bueno, justamente como lo decía el doctor Camacho, lo llevamos tatuado en la sangre. Lo decía Rubén M. Campos, que cuando México se consolida ya como un país independiente, pues tenemos muchos Méxicos. No hay una sola música, hay muchas regiones en el país, hay un folclore diferenciado, y de lo que se trataba era como de llegar a un consenso, qué es lo nacional, qué no es lo nacional. Por una parte estamos atravesando en un siglo XIX con tantos guerras internas, con una república que después se hace imperio, que cambia nuevamente a república y que se tiene que restaurar. La orquesta típica nace justamente en este proceso, cuando hay que tener consenso y sobre todo conciencia de quiénes somos. La típica por eso me parece tan importante, porque une las dos vertientes de nacionalismo, tanto una versión a la que apunta William Beasley, que nos dice, pues es que había dos nacionalismos, uno popular y uno oficial. Por un lado está Porfirio Díaz, vamos a vender nuestro país, vamos a vender productos, vamos a atraer inversionistas. ¿Qué queremos? Pues en primer lugar, que vean que estamos unidos, que somos un solo México, y por otro lado, también mostrar algo novedoso, porque recordemos, a esta exposición pues ya iba una banda, que también es una tradición en México, y
también iba una orquesta que se derivaba de esta misma banda del batallón octavo, del octavo batallón de zapadores. Entonces, pues, ¿para qué llevar entonces una orquesta típica? Pues porque hacía falta la representación de este México rico que había que vender, que había que mostrar diverso pero unido. Entonces creo que dentro de las mismas orquestas nos hace falta tener esa conciencia de que somos portadores de una tradición. También en el conversatorio, no sé si lo decía el maestro Guillermo Contreras o el mismo doctor Camacho, ¿quién más toca el repertorio de las orquestas típicas? Pues si no son las típicas, ¿quién más lo toca? Lo puede tocar el mariachi, pero no suena igual, ¿verdad? Entonces, en la declaratoria del mariachi tienen ellos también, para su plan de salvaguardia, la consigna de hacer escuelas. Y a mí me tocó acudir a una de las reuniones y decían, pues es que estamos fallando en esto. No tenemos escuelas, pero dentro del mismo mariachi hay dos vertientes muy opuestas, que son quienes defienden el mariachi tradicional y quienes defienden al mariachi con trompetas. Entonces, si no jalamos unificados mariachis de trompetas con mariachis sin trompetas, pues ¿a qué mariachi vamos a defender y qué tipo de escuela vamos a promover? Creo que ya estas divisiones internas nos están también trayendo más problemas que soluciones. Creo que empecemos por la concientización de que estamos portando un bien cultural y que ha encontrado en cada una de las orquestas su distinta vía y sobre todo que hemos estado luchando con este divorcio que hay desde que Ricardo Castro en 1906 dice, bueno, ya se acaban las clases de salterio, se acaban las clases de bandolón y de guitarra en el Conservatorio Nacional. Aquí vamos a hacer música europeizante nuevamente. Desde la academia también hay un divorcio completo entre las escuelas de música. Bueno, yo me refiero a las universitarias, donde el perfil del egresado pues es un maestro de música o es un músico que sea concertista. Entonces, estamos luchando con todo eso y aparte hay divisiones en las orquestas. Entonces, creo que debemos tener muy claro quiénes somos, que somos portadores de la tradición para poderlo defender ante los embates de personas que hacen lamentablemente las políticas culturales desde un escritorio. A mí como cantante me tocó acudir a algún circuito centro-occidente y me ponen un concierto acá en la Huasteca Potosina y al día siguiente tengo que estar en Nayarit. Entonces te quedas, ¿quién hizo este itinerario, no? ¿Por qué me mandan a viajar 8 o 9 horas para presentarme en la Huasteca Potosina y luego en un lugar a 600 kilómetros? Entonces, a ese tipo de también de funcionarios nos enfrentamos. Si yo no tengo la conciencia de que estoy defendiendo un bien patrimonial, de que soy una persona que porta este bien, pues no lo voy a poder defender, no voy a tener ni siquiera la visión de saber por dónde. Bueno, yo empezaría por eso, por la autoconciencia y sobre todo por también tratar de convencer a los funcionarios. Ahorita estamos con estos neonacionalismos. Ahora todos los programas de cultura pues apuntan mucho al indigenismo. ¿Y qué hacemos los que no estamos con esta postura o no tenemos etnias, por ejemplo, en nuestro estado? Y lo digo por Zacatecas, que, bueno, pues los que se nos acercan más son los tepehuanes, los huicholes, pero no son una etnia como tal que de la que ni siquiera nos dicen a nosotros castizos, ni siquiera nos toman tampoco ellos en cuenta como parte de su cultura, ni nos piden, ellos vienen, venden su artesanía, pero como que no estamos integrados con ellos, ni ellos con nosotros. Entonces, si pudiéramos, veo también Ishel y Isela hablaban de este tipo de políticas de Estado, de estas estructuras estructurantes que vienen y aterrizan cada sexenio,
Por ejemplo, me acuerdo de las orquestas aztecas, que de aztecas pues no tienen mucho. ¿Por qué mejor no apoyar programas de difusión de orquestas típicas? Eso sí sería algo más nacionalista que seguir remachando con la cultura europeizante que proponen las sinfónicas. Sí, harán música nacionalista de los 30, 40, bueno, sí, pero también hay que ver las prioridades que tienen los funcionarios que llegan. Pero si yo como portador de una tradición no la defiendo, pues creo que yo estoy mal. Se me ocurre eso, no sé. Claro, claro, totalmente cierto y vital este conocimiento, autoconocimiento, precisamente incluso para labores de difusión, labores de promoción de nosotros mismos, pues tenemos que tener un punto de partida pues más claro, ¿no? Más cierto. Maestra Magdalena, digamos desde la visión, digamos, administrativa, y yo sé por ahí también, desde la sociedad civil, ¿qué alternativas podemos obtener? Pues mira, Atlas, yo creo que primero, pues esta parte fundamental de realmente acercar la participación del público, eso implica programas integrales de difusión, como se comentaba en uno de los conversatorios, y sobre todo creo que orientar una conciencia distinta respecto de lo que son las instituciones de gobierno, ¿no? Entender que juegan, al menos idealmente, porque pueden jugar papeles así de relaciones de poder y demás, pero idealmente también podemos entender y transformar esta visión y decir, ok, la función de la institución de gobierno es mediar estrategias de cohesión entre las muchas comunidades que las integran. O sea, hay muchas comunidades integrando, lo decían en uno de los conversatorios, creo que la maestra Shell, hay muchísimas comunidades en los contextos urbanos. La función de la institución municipal o la institución de gobierno es integrarlas a través de los diferentes programas de cultura que pueda proponer. Entonces de ahí viene pues toda esta cuestión de la infraestructura de servicios y por supuesto los servicios culturales, ¿no? La Ciudad de México incluso ampara estos derechos en el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, ¿no? Entonces ahí se puede entender cómo estás hablando de el derecho a la cultura de los habitantes de una ciudad o un municipio determinado. Yo creo que esto nos lleva al siguiente punto, que la orquesta típica de la Ciudad de México sí está ahorita en una posición ideal, creo que yo muy pertinente, muy probablemente consolidable de confirmar su liderazgo como orquesta típica, ¿no? O sea, yo creo que las orquestas típicas, también se comentaba en uno de las participaciones, hay relaciones culturales que están dispersas en distintos territorios, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la música huasteca o de la música jarocha, que no se circunscriben exclusivamente a Hidalgo o a Veracruz. Las orquestas típicas son un fenómeno todavía más vasto, siento yo, porque hay orquestas típicas en todo el país. Y todas tienen, de alguna manera, una relación, un común denominador, que es la orquesta típica, esta fusión de instrumentos vernáculos o instrumentos tradicionales, con instrumentos de orquestas sinfónicas, ¿no? Entonces, siento que aquí la orquesta típica puede jugar un papel clave y que la participación de la sociedad civil a través de una asociación, por ejemplo, puede, por supuesto, integrar un programa de trabajo vinculante. Ustedes ya iniciaron, en esta parte del cómo puede funcionar una asociación civil, siempre es mediante convenios de colaboración como se logran más cosas, ¿no? O sea, como se enriquece más finalmente una dinámica, ¿no? Ustedes iniciaron ya con la Fonoteca, por ejemplo, una propuesta de trabajo conjunto en términos de los acervos documentales o de los acervos sonoros que tiene la Fonoteca para integrar el acervo de orquestas típicas y aparte crear un nuevo fondo que es el fondo de los nuevos documentos sonoros que se integren por parte de la orquesta. Ese es un trabajo interinstitucional que requiere de una voluntad a la que se puede dar continuidad mediante un acuerdo también con una asociación que forme parte de ese mecanismo en alguna de las propuestas que se abran ahí como posibilidades, ¿no? Siempre que se habla de participación de organizaciones de la sociedad civil, hay que entender
cómo puede participar, en qué proyecto, cómo se puede construir un proyecto y analizar, por supuesto, empezando desde la parte del diagnóstico que comentas, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, podría verse, imaginemos este escenario, ¿no? Un tema de difusión, un programa integral de difusión de los programas de las orquestas típicas, no nada más de la Ciudad de México, de todas las orquestas típicas, porque regionalmente cada una tiene una expresión, una manifestación propia, ¿no? Entonces imaginemos que tienes ese escenario y que tú quieres tener se hablaba de aprovechar los medios digitales, por supuesto son una estrategia maravillosa para este proyecto, ¿no? Pero volvemos también al tema de la certeza jurídica o del instrumento que te va a dar herramientas de gestión al interior de cada orquesta. Por ejemplo, se abre una página, una fanpage de la Orquesta Típica de la Ciudad de México o de la Orquesta Típica del Ayuntamiento de Zacatecas. ¿Cómo garantizas la continuidad del contenido que se va a difundir a través de esa fanpage con un cambio administrativo? ¿Quién tiene que administrar esa fanpage o, supongamos, un portal de internet, un website para... Aquí puedes encontrar los programas de las orquestas típicas de México. O sea, primero hay que hacer como un esfuerzo de integrar a las orquestas que son institucionales, ¿no? Por ejemplo, la Orquesta Típica de Zacatecas podría tener vínculos de colaboración, así como la Fonoteca los tiene en este programa que comentaba Víctor Heredia, pues puede haber un programa específico de colaboración entre la Orquesta Típica del Ayuntamiento de Zacatecas y la de la Ciudad de México. Y en ese proyecto se puede incluir, por ejemplo, la Típica de Guadalajara, que también es una orquesta institucional y que también tiene una fuerte vinculación con todas sus relaciones y tejidos sociales como para ser un bien patrimonial reconocido como tal por su congreso. Entonces, son programas de trabajo que se pueden articular y, por supuesto, el eje conductor puede ser, por ejemplo, el de la difusión. Una asociación civil, ¿cómo puede participar ahí? Pues puede ser, por ejemplo, quien administre esa página, ¿no? Quien administre esa información, quien la conjunte, quien la reúna en un medio al que se le pueda dar continuidad, porque pues hay una lógica de toda una participación ciudadana requiriendo o demandando ese servicio, ¿no? Entonces, una asociación tiene también que subsanar esa parte, ¿no? De qué servicios se demandan, o sea, qué servicios detectas que tiene la sociedad que no están subsanados suficientemente. Y es ahí donde entran todas estas relaciones, ganar-ganar para cada una de las orquestas, para el público que espera esa información de esos contenidos, de esos repertorios, de esos programas, entender cómo puede enriquecer también el horizonte de lo que está buscando con ese acercamiento a esa comunidad, ¿no? Yo creo que es un programa de trabajo que tiene ahorita un punto de inicio, que es esta colaboración que ya la orquesta tiene con otras instituciones, y a través de eso puede empezar a decir, bueno, lideremos este proyecto de cohesión, ¿no? O sea, Orquestas Típicas de México unidos, ¿no? Algo así, como que realmente se creen los instrumentos para esa unión, ¿no? Y que esa unión se fortalezca. Es un proyecto que suena ambicioso, pero que no es improbable, porque tiene todos los elementos para que cada pieza de ese rompecabezas o de esa filigrana se vaya uniendo, se vaya soldando, se vaya hilvanando bien. Claro, es fundamental esto. Justamente el diagnóstico del que se hablaba hace ratito, partía un poco, o del que tú comentabas y yo pues, hacía un cierto énfasis, era a lo mejor de este desconocimiento o de este mal que se llama pues periodos, ¿no? Ya sea sexenio, 4 años, 3 años, lo que sea, ¿no? Y que lo que pierde es precisamente continuidad. Y justamente pienso que, como bien lo has dicho ahorita, una solución totalmente viable y aparte eficiente es esta intermediación, esta intervención de sociedad civil que precisamente se encargue de dar continuidad a los diferentes proyectos mediante acuerdos y mediante pues sí, esta mediación entre institución y
propuesta musical, o sea, también institución musical, vaya, aunque sea suena redundante, la misma institución dentro de otra institución, ¿no? Pero que intervenga, ¿no? Para darle continuidad a estos procesos, ¿no? Me parece una herramienta súper importante y que desde luego veo súper viable, no únicamente en el caso particular a lo mejor de cada orquesta, que creo que eso, como dentro del plan de manejo de la estructura de cada una de las orquestas podría ser necesario, o sea, una sociedad de amigos, una sociedad civil que esté como siempre respaldando las actividades de cada una de las agrupaciones, esta sociedad como más global que se enfoque a esta propuesta musical, pero en todo el país, o sea, sería maravilloso. Y que un poco la finalidad de estos conversatorios van hacia este conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Que nos permita generar de aquí propuestas, unirnos, como bien decías, ¿no? Reconocernos a lo mejor en una siguiente, ni siquiera yo diría en una siguiente edición del festival, sino como parte del festival o no, pero hacer recurrentes conversatorios con más orquestas, con la de Jalisco, con la de Chapala incluso, con la de Puebla, incluso con el maestro Pérez Sabido e involucrar la Yucalpetén. Es decir, irnos conociendo y ver en qué puntos de coincidencia pudiéramos tener alianzas para que ahora sí a lo mejor en el próximo festival a lo mejor tenga más bien un carácter de coloquio y ya tenga algunos resultados, ¿no? de estos trabajos en conjunto que yo creo que podríamos tener, ¿no? Sí. Decía el maestro Pérez Sabido, estar identificados, ¿no? Sí, tiene razón. Hay una parte importante, Atlas, que también es bueno considerar ahorita porque puede, pues, detonar en algo interesante redondeando esta idea, pero la Convención de la UNESCO, en alguno de sus apartados, al final tiene un comité que se encarga, pues, de todos los programas de salvaguardia patrimonial, ¿no? Ese comité intergubernamental. Y esos comités aceptan organizaciones de la sociedad civil como órganos consultivos. Por supuesto, una asociación civil también tiene esa función, ¿no? Es decir, hay un vínculo, hay un trabajo que se hace, digamos, como cuerpo colegiado a través de la asociación, que es lo que aterriza tanto los diagnósticos como los programas de trabajo de acuerdo a una planeación estratégica de largo aliento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, pues, tan posible, tan viable que una construcción como esta valga tanto la pena, ¿no? Porque además lo dices, es una sociedad de amigos probablemente de las orquestas típicas, pero es una sociedad en la que también tiene que formar parte como miembros activos los mismos músicos de las orquestas, ¿no? Esta participación que tú dices que es tan importante también empezar a promover entre las filas de las orquestas, ¿no? Entonces sí, es un trabajo muy bonito de imaginar porque son, pues, alianzas, uniones, ¿no? Ver en qué medida puede prosperar un proyecto musical de esta dimensión, ¿no? Porque además la música mexicana ha sido subestimada, es algo que también se comenta y se critica y se cuestiona mucho, ¿no? Ha sido subestimada en los programas de las escuelas de música, ¿no? O sea, no se estudia la música desde una concepción propia de lo musical o de la dimensión sonora que es propia a la nación o a México, ¿no? Se estudia la música como una serie de habilidades de interpretación y demás aspectos que no le dan a los programas este sustrato, pues esta parte rica de entender cómo desde una profundidad más de lo identitario, de lo simbólico, está cultural. Entonces sí hay un mundo ahí a la orquesta muy cerca de consolidar ese liderazgo. Claro, pues yo no quito el dedo del renglón, que seguramente tendremos muchas más pláticas hacia la construcción de estrategias conjuntas, de proyectos conjuntos, en donde yo debo decir que me siento muy agradecido por
pues no solamente por su colaboración que nos han brindado el día de hoy, por todo su trabajo, y por también seguir los conversatorios de días pasados, de sesiones pasadas, para precisamente darle esta continuidad al proyecto que estamos intentando de construir, y de poder dar a lo mejor conclusiones más aterrizadas al final del festival, ¿no? Es decir, venir de una concepción de patrimonio en lo general, después el caso de la orquesta típica, ahora el de la Ciudad de México, ahora el caso de la orquesta típica de Zacatecas, ir viendo como todas estas coincidencias en los caminos que vamos teniendo. Y bueno, la siguiente semana tendremos al maestro Salvador Guizar, también con una charla en torno a este archivo documental que hay en las partituras de la orquesta. También, bueno, el día de ayer, viernes 13, el maestro Contreras nos ha presentado una ponencia en torno a los instrumentos típicos, ¿no? Lo típico de la típica, estos instrumentos que ya podremos como abordar en alguna sesión, ¿no? Tanto en aspectos de laudería, de cuerdas, que es súper importante, el desarrollo que han tenido y su incorporación en distintos ensambles, tanto orquestales o de cámara, ¿no? En fin, es todo un mundo, y que esperemos que nos arrojen o nos detonen ciertas iniciativas como a futuro, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, he aprendido mucho en esta sesión. Yo pues lo refrendo, siempre se los comento a los demás compañeros, me siento un poco o un mucho inexperto, porque pues yo únicamente sé tocar salterio y eso más o menos, y entonces ponerme a conversar con ustedes es de gran aprendizaje para mí, lo cual se los agradezco muchísimo, y espero pues que sigamos trabajando en futuras ocasiones. De hecho, creo que debe de ocurrir. Pues muchísimas gracias, doctora Sonia. No sé si tiene algún último comentario. Bueno, pues mira, hace rato hablábamos también de las escuelas de música, y bueno, me viene a la memoria que últimamente, bueno, en algunas escuelas se ha optado por abrir materias optativas, y pues dentro de estas materias es como los maestros o los catedráticos han tratado de incorporar también este tipo de materias, sobre todo para concientizar a los alumnos de quiénes somos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una clase que da el doctor Díaz Santana aquí en la Escuela de Música, que es de la música popular mexicana. Hay otra cátedra que están dando como de mariachi, porque aquí tenemos una región, aunque sea pequeña, pero de mariachi tradicional, que es Nochitlán, Zacatecas. Hay una vertiente de la Escuela de Música allá. Entonces, creo que esas iniciativas deberían de, pues, cuajar, consolidarse, y sobre todo también influir en los programas ya de base de las universidades y escuelas de música. No podemos soslayar que somos mexicanos, y pues que debemos en primer lugar defender nuestro patrimonio, y creo que por ahí iría la cosa. Y por otra parte, pues me encantó esto de que dijo Magda de podríamos hacer a lo mejor hasta empezar con una página de amigos de las orquestas típicas, ¿por qué no? Que sea parte de los derivados de este encuentro que estás realizando, y pues que ahora que estamos todos muy en línea, que ya hemos perdido un poco el miedo de enlazarnos, pues creo que se pueden sacar muchas cosas buenas. Y pues próximamente tendremos por ahí una primicia, ¿verdad, Magda? Sí, estamos en vías ya de terminar la edición del material de Sonia, para justamente darle continuidad a este programa de investigación que inició ella, y es un proyecto interesante porque lo está avalando también el Instituto Zacatecano de Cultura, aquí en Zacatecas, como una publicación del instituto para dar a conocer este material con el que se generó también esta vinculación entre la razón de ser que tiene una universidad que vincula a la sociedad con todos sus saberes, y que está entregando este material como libro ya del resultado de la investigación doctoral de Sonia. Entonces es un
pues es un material que va a estar disponible muy pronto. Es ahí simplemente esperar los procesos ya editoriales, pues, normales, pero es un material riquísimo. Yo he tenido el gusto de editarlo y es, pues, un viaje verdaderamente a lo que podemos imaginar de Zacatecas en ese avance desde el siglo XIX hasta esta orquesta típica que se reconoció como patrimonio cultural ya, ¿no? Sin duda va a ser un referente para todos y un material, desde luego, e incluso obligado de consulta hacia el emprendimiento de nuevas búsquedas. Yo insisto, hay muchísimo trabajo que documentar, que investigar, que emprender en torno a este sustento, a esta investigación en torno a las orquestas típicas. Únicamente las giras sería todo un rollo que no está como tal la ruta, ¿no? tan clara en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esto también es una invitación a diferentes investigadores, diferentes, incluso a estudiantes ahora mismo, ¿no? De etnomusicología, musicología. Hay muchos temas relacionados que en verdad son importantísimos ante la falta de material, o sea, de que no se han abordado en muchos de los casos, y que son necesarios aparte, ¿no? Entonces, ojalá y este trabajo, no tengo la menor duda, que será un detonante también como para emprender nuevas búsquedas, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por adelantado, maestra doctora Sonia. Muchas gracias, Magda, por toda la ayuda, el compromiso que hay hacia hacia esta propuesta musical, ¿no? Hacia la figura del bien patrimonial de los sonidos de México. Finalmente es diferentes propuestas, como bien decimos, con diferentes colores, timbres, ¿no? Derivado también de los repertorios, de las instrumentaciones, pero que sin duda pues nos anclan o nos vinculan con un legado cultural del cual yo siempre mantengo que no nos podemos hacer como oídos sordos, ¿no? O sea, ya nos tocó, estamos aquí y ahora nos toca a nosotros hacer nuestro granito de arena para no quedar como la generación que echó todo por la borda después de 100 años, ¿no? Claro, esto no va a pasar, pero al contrario, lo que sí debemos de hacer es contribuir para las mejoras para la siguiente generación que les toque en 30, 40 años, partan pues de un punto mejor a lo mejor de lo que estamos ahorita, ¿no? Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y realmente es así. Pero bueno, seguiremos con estos trabajos dentro del Festival de Salterio e Instrumentos Típicos. Esperamos que todo el público lo haya disfrutado tanto como nosotros, y nos vemos en la siguiente entrega. Nos vemos. Gracias.